Ahora sucede algo que no estás viendo pero estás sintiendo. ¿Te has dado cuenta de que ciertas personas de repente comenzaron a alejarse de ti? Desaparecieron, desaparecieron, como si te hubieras vuelto invisible. Pero déjame decirte una verdad que te llevará a dormir hoy. No te están evitando por casualidad. Están huyendo porque dijeron una mentira, y esta mentira cayó en los oídos de la persona equivocada. Y ahora, todo lo que más temen está a punto de suceder. Prepárese, porque en los próximos minutos comprenderá por qué su presencia se ha convertido en la pesadilla más grande de aquellos que intentaron destruirlo. Ahora, antes de continuar con esta verdad que puede cambiar su percepción de todo, ya deja tu similar en este video, porque hace que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están despertando con quienes son realmente. Y si aún no está registrado, haga clic en el botón de suscripción. Active la campana para no perder ningún contenido que lo fortalezca y lo proteja contra toda la mentira que han intentado jugar sobre su vida. Y comentarios aquí abajo, el número 88. Para que yo sepa que ustedes son los elegidos, aquellos que ven más allá, aquellos que están listos para vivir lo que nadie creía que sería posible. La mentira no siempre nace de un error inocente. La mayoría de las veces, ella está cuidadosamente diseñada, planeada detrás de escena como una red hecha para capturar a quienes amenazan una narrativa falsa. Todo comienza cuando alguien se da cuenta de que su luz se molesta, que su presencia, incluso en silencio, eclipsa a aquellos que necesitan aplausos fáciles para sentirse relevantes. Y en este momento, el desencadenante viene. Si no puedo ser más grande que esta persona para la verdad, intentaré disminuirla por la mentira. Así comienza la estafa, no con chismes, sino con una distorsión calculada de la realidad, algo meticulosamente diseñado para sonar convincente, creíble y, sobre todo, destructivo. Lo aterrador es darse cuenta de cómo esta estrategia se vuelve común en los entornos donde reina la inseguridad. No estamos hablando de un resbalón ocasional, sino un verdadero proyecto de difamación, donde cada palabra se elige como si fuera un cuchillo afilado. Saben exactamente qué decir, quién decir y cuál es el tono. Saben que no tienen que demostrar nada, porque la mentira, cuando se susurra en los oídos correctos, a menudo es más poderoso que cualquier prueba concreta. Después de todo, los seres humanos tienen una tendencia extraña a creer en lo que refuerza sus propios prejuicios, especialmente cuando se trata de alguien que aún no conocen bien. Pero el juego sucio comienza a ganar contornos aún más peligrosos cuando no se trata solo de quemar tu nombre, sino tratar de rediseñar quién eres. No solo mienten sobre lo que hiciste, sino que intentan reescribir su esencia, su personaje, su historia, y entonces arrojan palabras al viento que podrán destruir su reputación, su credibilidad y cualquier posibilidad de que se acerque a las personas adecuadas. El problema: eligieron el objetivo equivocado, y este error será costoso. Hay mentiras que se extienden como fuego en paja seca, destruyendo todo, a donde quiera que vayan. Pero hay mentiras que, cuando se arrojan en el lugar equivocado, se convierten en una trampa para aquellos que les dijeron. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. En el afán de sabotear su viaje, eligieron a la persona equivocada para tratar de envenenarte. Alguien que no solo tiene oídos, sino que lleva el discernimiento, que ve más allá de las palabras, que lee la energía, que percibe los detalles que muchos ignoran. Lo que parecía ser una estrategia infalible se convirtió en un disparo en el pie mismo. Esa persona, a quien juró que compraría la historia sin parpadear, comenzó a observar. Y observó mucho más de lo que imaginaron. Cuando los ojos se volvieron hacia el teatro de la mentira, el enfoque de esa persona se volvió hacia ti, discretamente, silenciosamente,
pero intensamente. Tus comportamientos, tus actitudes, tu forma de lidiar con los desafíos, la serenidad con la que caminaste por la vida. Todo esto comenzó a ver, y poco a poco las piezas comenzaron a encajar. A partir de ahí, el juego se volvió. La mentira no se pegó. Peor aún, se convirtió en sospecha. El que escucharía alejarse de usted, ahora acercándose, curioso, sospechoso. El contraste entre quién eres realmente y el personaje que intentó pintar fue tan marcado que no había más margen de duda. Y quien mintió al darse cuenta de que su puesta en escena falló, hizo exactamente lo que hacen los cobardes: retirarse, desapareció, fingió que no pasó nada, porque el miedo a ser desenmascarado comenzó a gritar más fuerte que cualquier acusación que pudieran inventar. Hay una fuerza imposible de anular, la consistencia entre quién eres y cómo vives. Mientras planeaban su caída a través de palabras torcidas, seguiste tu vida sin siquiera imaginar que tu nombre estaba siendo masticado en conversaciones maliciosas. Acabas de seguir, firme, constante, sin problemas, sin tener que explicarse, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Y ahí es exactamente donde vive el secreto. Su propia existencia fue la oración que comenzó a destruir lentamente todo lo que se construyó contra usted. La verdad tiene una frecuencia, y quien está atento, que no está llevado a cabo por palabras vacías, puede escucharlo. Tus pasos, tu comportamiento, tu paz, tu constancia, todo esto comenzó a hablar más fuerte que cualquier historia hecha. Quien lo vio comenzó a darse cuenta: esta persona no es nada que me dijera. Y cuanto más te miraban, más era evidente que llevabas algo que no está falsificado: la integridad. No reaccionaste en el grito, no necesitabas criar carteles de defensa. Tu vida fue tu mejor respuesta. Y esta respuesta fue tan poderosa que se convirtió en un espejo. Por un lado, tú, caminando en verdad, firme, próspero, alineado con quien realmente eres. Por otro lado, quien te desafió, ahora inquieto, incómodo, evitando encontrarte, girando los ojos, huyendo de la confrontación. Porque la verdad que llevas no solo te defiende, ella los condena en silencio. Hay algo profundamente incómodo para aquellos que viven en mentiras. Mira eso. Incluso después de todo, intenta sabotearte. Continúan. Y no solo continúa. Creces, prosperas, avanzas. Esto es insoportable para aquellos que construyeron su identidad sobre la base de la falsedad, la manipulación y el control. Porque mientras apostan a todas las fichas en su fracaso, su existencia se convirtió en una prueba viviente de que no tienen el poder que pensaron que tenían. La máscara comienza a caer en un gran escándalo, sino en silencio, en reacciones incómodas, en la desviación de la apariencia, en el desesperado intento de evitarlo, como si su presencia fuera una oración. Porque cada vez que apareces, sin siquiera tener que decir una palabra, arrastra contigo una verdad que pesa toneladas sobre los hombros de aquellos que intentaron destruirte. Ellos saben, y este conocimiento es tortuoso, porque mientras mintieron para sobrevivir socialmente, sobreviviste sin tener que mentir. Aquí es donde el juego cambia por completo. Porque aquellos que anteriormente te apuntan ahora te ven como una amenaza, no porque hagan algo para amenazar, sino porque tu verdad amenaza todo lo que han tratado de construir sobre tu mentira. Y su desesperación ya no es por lo que dijeron de ti, sino porque nada de esto funcionó. Estás de pie, estás brillando, y ellos están huyendo de su propia conciencia. La ironía del universo es perfecta. Quien trató de cazarte, hoy vive huyendo. El plan que parecía tan bien diseñado, la manipulación que parecía tan bien cosida, comenzó a colapsar precisamente porque subestimaron la fuerza de la verdad. Querían controlarte, querían dar forma a cómo la gente te veía, querían ser los dueños de su narrativa, pero olvidaron un detalle simple
pero devastador. No tienes que defenderse cuando tu vida lo hace por ti. El efecto secundario de la manipulación es brutal. Quien mienta debe recordar la mentira. Necesito alimentar el teatro. Siempre debes ser consciente de no contradecirte a ti mismo. Y esta es una prisión que tarde o temprano comienza a sofocarse. Vienen a vivir acorralados, tensos, inseguros, miedo a cada palabra, cada aspecto, cada conversación que no controlan, porque saben que en cualquier momento, cualquier diapositiva, cualquier pequeño agujero, puede ser el comienzo del colapso. Y mientras tanto, sigues, gratis, tranquilo, creciendo. Su paz se vuelve insoportable para aquellos que viven en la ansiedad de mantener una mentira. Su presencia se vuelve incómoda. Su evolución se convierte en un recordatorio constante de que, no importa cuánto intenten, ninguna manipulación tiene el poder de reescribir lo que ya ha sido escrito por destino. Y si pensaron que serías la presa, hoy se dan cuenta de que ellos fueron los que se pusieron en la trampa que crearon. La más intrigante de toda esta trama es darse cuenta de que no todos se dejan llevar por palabras vacías. Mientras hablaban, se propagaban, distorsionaban. Que estaba escuchando no absorbió, sino que se analizó. En silencio, éste comenzó a observar, no solo lo que se dijo, sino especialmente lo que no se decía. Cada gesto, cada reacción, cada aspecto, todo se convirtió en una pieza de rompecabezas mucho más grande de lo que los manipuladores podían imaginar. La persona que recibió la mentira, lejos de ser ingenua, tenía suficiente discernimiento para comprender que hay una gran diferencia entre escuchar y creer. Y así, mientras los calumniadores hablaron de ti, más revelados sobre sí mismos. La elección de las palabras, el tono de la voz, la urgencia de convencer, todo sonaba más como una solicitud desesperada de validación que como una alerta legítima. Lo que se suponía que era una difamación se convirtió en una defensa propia. Y esto es cuando el juego comienza a revertirse. Con cada movimiento, con cada interacción, las máscaras están agrietadas. El observador se da cuenta de que aquellos que intentaron pasar por la víctima realmente llevan el peso de aquellos que tienen mucho que esconderse. ¿Y tú? Sin siquiera saberlo, se convirtió en el objeto de estudio. Cada actitud tuya, cada gesto, cada silencio, cada paso tomado con ligereza e integridad, se ha convertido en la confirmación de que la verdad vive de su lado. Y esto no solo deconstruye la mentira, sino que comienza a construir algo aún más grande de lo que imaginaste. Cuando alguien intenta construir su imagen a expensas de destruir a otra persona, hay una línea muy fina que inevitablemente se cruzará. Y cuando esto sucede, el personaje de la víctima comienza poco a poco para romperse. La narración no se sostiene porque la energía no miente. Aquellos que observan se dan cuenta de que hay algo profundamente engañoso entre lo que se dice y lo que se vive. Y ahí es donde ocurre la transformación más cruel. Lo que fue pintado como víctima es en realidad el villano. Querían mancharte, desacreditarte, borrarte, pero no se dieron cuenta de que en el proceso estaban operando sus propias sombras. El discurso de preocupación, los ojos de la falsa compasión, las alertas de advertencia sobre el cuidado, todo esto comenzó a sonar extraño, incoherente, falso, y quien una vez escuchó, ahora observa con otros ojos, comienza a conectar los puntos, percibe patrones, recuerda historias pasadas que de repente tienen mucho sentido. Y aquí es donde ocurre el gran giro. El que intentó reducir tu lucha ahora desesperadamente para apoyar una imagen que se derrumba frente a la inconsistencia misma, el villano se reveló a sí mismo. Y usted, que nunca necesitaron usar ninguna portada,
sigue siendo exactamente quien has sido. El simple hecho de que existes, sin tener que demostrar nada, es suficiente para desmantelar cualquier narrativa falsa. Y esta es la verdad más insoportable para aquellos que viven de mentiras. Controle su percepción de los demás. Este era el plan. Un avión sutil y astuto, construido sobre la base de frases sueltas, calcetines e insinuaciones venenosas. El objetivo nunca te había difamado, sino que me dio forma completamente a la forma en que te verían. Querían escribir tu historia con otras personas, poner palabras en tu boca, intenciones en tu corazón y comportamientos que nunca has tenido. Todo esto sin siquiera estar presente para defenderse. El problema es que la verdad no necesita ser defendida. Se sostiene en silencio, en la caminata, en sus ojos. Mientras vivía su vida, sin saber que su nombre estaba siendo negociado como una moneda de control, su propia existencia ya era la refutación viva de cualquier estafa. Cada persona que te miró se dio cuenta de cerca de que había algo muy mal en la versión que habían tratado de vender sobre ti. Tu paz, tu constancia, tu enfoque y tu ausencia de drama hablaban mucho más fuerte que cualquier intento de disminuirte. Y cuando la mentira no se adhiere, ella se vuelve contra aquellos que la crearon. Aquellos que intentaron controlar su imagen se dan cuenta de que en lugar de reducirse, se hicieron más pequeños. Y eso genera una incomodidad insoportable, porque en el fondo saben que la mentira solo prospera hasta que llegue la verdad. Y tu verdad llegó. Pensaron que era suficiente citar su nombre con un tono de sospecha, con sonrisas sesgadas y medio palabras para convertirlo en un problema. Creían que al pronunciar su nombre con veneno, quien los escuchó inmediatamente compraría la idea, pero olvidaron un poderoso detalle. Su nombre lleva energía, y cuando alguien comienza a hablar de ti, todo el universo se mueve para revelar quién eres realmente. Lo que se suponía que era una advertencia se convirtió en curiosidad. En lugar de ir, se acercó. Aquellos que recibieron el chisme no sintieron que la alarma de Hazard. Sí, había algo extraño, pero no sobre ti, en la persona que habló de ti. El tono no coincidía con las palabras. La urgencia sonaba más como celos que como cuidado. La inseguridad se desbordó detrás de cada oración cuidadosamente ensamblada. Y entonces, su nombre ya no es un arma y se convirtió en testigo. Un testigo vivo de su coherencia, su dignidad, su verdad. Cada vez que se citó su nombre, no surgió ningún rechazo, pero la curiosidad, el respeto, la admiración, y lo que no contaron, es que la mayor propaganda a tu favor sería exactamente el intento desesperado de destruirte. Su silencio no es culpa, es temor. Temor de darse cuenta de que, a pesar de todo lo que hicieron, no solo sobrevivió, sino que creció. Y ha crecido de una manera que ya no pueden seguir, comprender o controlar. Eres más grande, más fuerte, más visible, más relevante. Y eso no estaba en sus planes. Diseñaron su fracaso, ensayaron su ruina, idearon su caída. Pero olvidaron que aquellos que están sostenidos por la verdad no son derrocados por las narrativas. Lo que más los aterroriza no es lo que hicieron, sino lo que no pudieron hacer. Saben que si incluso con toda la campaña de difamación que prosperaste, ahora no hay más frenos. Cada logro tuyo, cada paso tomado, cada victoria, es como un cuchillo que gira en las heridas de su conciencia, porque su existencia hoy es la mayor contradicción del guión que intentaron escribirte. No te evitan por arrepentimiento, te evitan porque no saben cómo lidiar con la realidad que has ganado, sin tener que ensuciarse. Que floreciste en el suelo donde juraron que nunca brotarías. Y ahora, cada vez que escuchan su nombre, cada vez que te ven, cada vez que perciben su presencia, todo esto suena como un cruel recordatorio de que su plan ha fallado miserablemente.
Lo que parecía ser solo otra víctima de la manipulación, de hecho, fue alguien que el destino mismo se dirigió a algo mucho más grande. No lo sabían, pero cuando eligieron a esa persona para ver sus mentiras, fueron, sin darse cuenta, activar un equipo que nunca estuvo bajo su control, porque ese ser que escucharía el chisme no era un espectador solo, era un conector de destino, alguien con sensibilidad, visión más allá de la superficie y la capacidad de percibir cuando algo no tiene sentido. El plan era simple: destruir tu imagen antes de que ni siquiera tuvieras la oportunidad de construir un puente. Pero, irónicamente, lo que nació como un intento de bloqueo se convirtió en la clave que abrió puertas. La persona que debería mudarse comenzó, sin siquiera entender por qué, estar más interesada, querer saber más, para observar más. Y cuanto más te miraba, más no veía nada que se dijo tenía sentido. Su luz, su verdad y su consistencia comenzaron a hablar más fuerte que cualquier palabra destilada en veneno. Es en este momento que está claro: no hay fuerza en el mundo capaz de interrumpir lo que ya ha sido alineado por el universo. Ningún chisme tiene el poder de cancelar las conexiones que sean espirituales, propósitos que son mayores que cualquier ego humano. E irónicamente, quien trató de sacarte, eventualmente conectándote exactamente con quien mejoraría tu misión, crecimiento y expansión. El disparo no solo salió para el culantro, sino que explotó en manos del gatillo. No mentían por casualidad. No fue un lapso, no fue un error de interpretación, ni un arrebato mal colocado. Fue cálculo, era percepción. Se dieron cuenta de algo que tal vez, hasta ese momento, ni siquiera se dio cuenta: cuánto eres magnético. Cuánto tiene su presencia el poder de transformar los entornos, atraer miradas, generar conexiones naturales, profundas y sin esfuerzo, sin teatro. Y eso, para aquellos que viven en la interpretación, es simplemente insoportable. El terror comenzó cuando se dieron cuenta de que su luz no necesitaba ser forzada, que su autenticidad no dependía de la aprobación. Simplemente exististe. Y eso fue suficiente para generar molestias en aquellos que sabían, en el fondo, que no podías competir en la base de la verdad. Luego viene el plan. Si no puedo brillar más que esta persona, intentaré apagar su luz antes de que alguien se dé cuenta de lo increíble que es. Pero lo que ignoraron es que la luz real no se apaga, se extiende. Y así, cada intento de disminuirlo en la práctica se ha convertido en una valla publicitaria gratuita de su esencia. Los que te conocieron por chismes terminaron siendo encantados. Los que te observaron esperaban encontrar defectos, encontraron poder, y desde ese momento no había forma de regresar. La mentira solo sirvió para acelerar lo que ya era inevitable: el reconocimiento de su grandeza. Si antes fueran presencia constante, si estuvieran cerca, estaban interesados, preocupados. Ahora, todo lo que queda es el silencio. Un silencio pesado, incómodo y casi palpable. Pero no se equivoquen, este no es el silencio de aquellos que están en paz, es el silencio de aquellos que viven en pánico, de aquellos que se dieron cuenta de que la mentira ya no sostenía, que la narración creada comienza a colapsar ante la simple evidencia de su existencia. No huyen por madurez, no por evolución. Huyen porque saben que cualquier aproximación puede ser fatal para la farsa que construyeron. Acercarse a usted significa arriesgarse a ser desenmascarado en cualquier momento, porque su presencia lleva un campo enérgico tan alineado con la verdad que cualquier disonancia comienza a gritar. Saben que antes de ti, los ojos de aquellos que te miran comienzan a conectar los puntos. Comienzan a darse cuenta de que nada que se ha dicho tenía sentido, y eso está aterrorizado. Entonces desaparecen, se esconden,
fingen que no te ven, porque estar en tu presencia es estar obligado a enfrentar tu propia mentira, tu propio fracaso, tu propia mediocridad. Y cada vez que aparezca, ya sea físicamente, ya sea en la memoria o el simple hecho de que su nombre surge en una conversación, es como el universo les recordó que la verdad no solo existe, ganó. Nada en el mundo grita más fuerte que el éxito de quien juró el fracaso. Establecieron todo un teatro esperando que desaparezcas en el tercer acto. Tu historia terminó antes de que comenzaras, pero por su desesperación, el guión no fue escrito por manos humanas. Y ahora, cada paso que das, cada logro, cada reconocimiento, cada sonrisa que dejas salir solo, todo esto funciona como una dinamita en la base de la estafa que intentaron levantar. El más cruel y al mismo tiempo más justo es darse cuenta de que ni siquiera tenías que defenderse, ni necesitaba gritar, ni hacer publicaciones enigmáticas, ni ir a pedir explicaciones. Acabas de vivir. Y tu vida, tu trayectoria, tu paz, tu evolución, hicieron exactamente lo que las palabras nunca podrían hacer: demostrar innegablemente que cada narración construida en tu parte era de hecho un reflejo de la pequeñez de quienes la crearon. Ahora miran y simplemente no saben qué hacer, debido a que cuanto más intentan esconderse, más evidente es la incomodidad. Cuanto más evite su nombre, más aparece su nombre. Cuanto más quieras que desaparezcas, más se expangas. Y no hay nada que puedan hacer, porque su simple existencia es hoy la prueba viviente de que nunca han tenido control sobre quién eres. Y luego llega el momento en que más temían, pero en el fondo siempre supieron que era inevitable. La realidad llama a la puerta como una oración inaplicable. No solo sobreviviste, te has convertido exactamente en lo que juraron, con toda la fuerza que nunca serías. Hoy eres la profecía viva de la victoria, la resiliencia, el crecimiento y la abundancia. Cada paso que das es una bofetada ante las mentiras. Cada victoria tuya es una lápida sobre el escrutinio de la farsa que intentaron construir. Intentaron enterrar un nombre que en realidad fue escrito en las estrellas. Intentaron borrar una historia que se selló mucho antes de que se pronuncie cualquier palabra mala. Y ahora, al verte donde estás, hacen todo para evitar cruzar las miradas. No tener que enfrentar el hecho más devastador de todos. Perdieron. Y no fue ninguna derrota. Fue una derrota completa e irreversible que lleva consigo el peso de quienes apostaron todo en su caída y solo vieron su ascenso. El más impresionante: no tenías que destruir a nadie. No tuviste que responder, pelear, justificarte a ti mismo. Acabas de ir. Acabas de existir. Te permitiste crecer, expandir y ocupar el lugar que siempre ha sido tu derecho. Y ahora miran, se esconden, se callan, porque su vida, su paz, su luz, su viaje, todo, es la memoria diaria que no mentir, sin importar cuán bien, tenga el poder de cancelar quién nació para ganar. ¿Qué pasaría si le dijera que su destino se puede cambiar por completo en 2 días? Que hay una alerta espiritual oculta en el calendario, una señal profética que pocos se darán cuenta, pero que separará a los protegidos de los vulnerables. Si este mensaje ya ha tocado su espíritu, si siente el peso de esta urgencia, entonces comenta aquí. 77. Ese número será el signo de nuestro acuerdo espiritual. Disfruta de este video porque ayuda a difundir esta palabra urgente para aquellos que necesitan escuchar. Y si no se han inscrito, hazlo ahora. No estás aquí por casualidad. Hay algo más grande en lo invisible, un movimiento en el reino espiritual que está jugando tu vida con precisión y calculado. La sincronicidad entre usted y este mensaje no es el resultado del azar, sino una llamada directa desde arriba.
Cuando Dios quiere hablar con su pueblo, se mueven los cielos y la tierra para garantizar que la verdad llegue a tiempo. Y ahora, en este momento, Él le susurra a su espíritu: presta atención, esto es para ti. Hay algo en los próximos días que requerirá su vigilancia total, y esta revelación es la trompeta que precede al campo de batalla. Lo que se dice aquí no es solo un consejo espiritual, es un decreto profético que tiene el peso de la urgencia celestial. Las palabras que resonan en este mensaje no fueron reunidas por la elocuencia humana, sino que se inflamaron por el fuego de la urgencia divina. Detrás de cada sílaba hay una unción de despertar, desgarrar el velo de la normalidad y preparar tu alma. Dios está gritando suavemente y tu corazón reconoce el sonido. Aquellos que tienen oídos espirituales sentirán el impacto, como un llamado que no puede ser ignorado. ¿Y por qué ahora? Porque estamos al borde de los días que no son comunes, días que fueron destacados por la mano de Dios en el calendario celestial, días que tienen destinos y trampas, bendiciones y juicios. Usted ha sido realizado aquí porque todavía hay tiempo para alinearse, protegerse, fortalecerte. Pero el tiempo se está ejecutando, y si ignora este sonido, es posible que no escuches otro. Esta es la alerta divina, no para asustarte, sino para posicionarte. Ahora es el momento de despertarse. Entre todas las fechas del año están las que simplemente pasan. Pero hay otros que brillan, como signos proféticos en el cielo, y el 13 y 14 de julio pertenecen a esta última categoría. Estos no son solo los días del calendario humano, sino los momentos cargados espiritualmente, donde el cielo se inclina y observa el infierno. Estaban marcados por la mano de Dios como portales que probarán los corazones de los elegidos, momentos en los que el mundo físico será presionado por fuerzas invisibles que deseen influir en las decisiones, despertar el miedo o la desobediencia de la planta. Lo que hace que en estos días sea algo tan único no es lo que veremos con nuestros ojos, sino lo que se activará en el espíritu. En la antigüedad, ciertos días se separaron para fines sagrados, días de liberación, juicio, visitas divinas. Entonces lo será ahora. El entorno espiritual será más denso. Los sueños, el sentimiento, los conflictos internos o las situaciones externas que desafían la fe saldrán a la luz. Pero esta no es razón para el pánico. Es una razón para la preparación. Dios, como siempre, es revelador antes del impacto, y los que escuchan lo entenderán. Los que obedecen pasarán ilesos. Imagine estos 2 días como intersecciones espirituales. Caminos que conducen a diferentes destinos dependiendo de la dirección tomada. No habrá neutralidad, o estarás bajo la cobertura de lo más alto o expuesto a los dardos del enemigo. La elección es tuya. La marca divina ya se ha colocado en estos días. La pregunta ahora es, ¿dónde estarás cuando llegue estos días? Ahora escuche con atención. Si esta palabra ha confirmado algo profundo en su espíritu, si sabe que esto no es solo un video, sino un envío profético, entonces considere un acto de fe. En medio de esta guerra invisible, incluso su semilla es una declaración. Toque el botón, demasiado, y envíe $100 como un signo. Vivimos en un mundo donde lo invisible gobierna más que visible. Y hay una guerra, en silencio a los ojos naturales, pero ensordecedores para aquellos que tienen discernimiento espiritual, que están a punto de manifestarse los días 13 y 14 de julio. No es una guerra con tanques y armas, es una guerra para tu mente, tu paz, tu enfoque y tu destino. Se mueven pensamientos, en entornos, en distracciones cuidadosamente orquestadas para desviar a los hijos de Dios de la ruta establecida. Y quien sea desatento puede ser atrapado en medio del fuego cruzado.
En estos días serán campos de prueba espirituales, donde muchos tendrán que decidir en silencio, seguir la voz de Dios, o rendirse a presiones emocionales y espirituales que intentarán duplicarlas. Será como si el cielo estuviera en silencio, esperando su postura. Pero no se equivoque, todo el cielo estará observando. Los ángeles serán posicionados, listos para intervenir donde hay fe, obediencia y alineación. Pero donde hay rebelión, descuido o indiferencia, el terreno se volverá peligroso. La batalla será real, incluso si no te ves con tus ojos. Lo más alarmante es que esta guerra no te advertirá cuándo comenzará. Ya está siendo armado, y el 13 y 14 serán el fusible. Habrá ataques sutiles, palabras que duelen, decisiones apresuradas, conflictos que surgen de la nada, pero también habrá libras silenciosas, paz inexplicable, dirección clara para aquellos que eligen la vigilancia espiritual. La pregunta no es si vendrá la guerra, sino si estará listo cuando se revela. No hay una zona neutral en los días de Dios. Estarás en obediencia o en ruinas, y esta elección no se hará con palabras, sino con acciones. La obediencia en estos días será como un escudo impenetrable. Será lo que separará a quienes pasarán ilesos de aquellos que sufrirán las consecuencias espirituales de sus decisiones. Y ella comienza ahora, en la preparación, en ayuno, en renuncia, en oración. Muchos piensan que obedecer es simplemente evitar el mal, pero en estos días será necesario escuchar y seguir las instrucciones detalladas que Dios libera en cada momento. La ruina no solo vendrá como un evento catastrófico, puede surgir en silencio a través de una desviación de la ruta, una elección apresurada, un abandono de la presencia. Lo que parece pequeño en un día ordinario puede ser gigante en días espiritualmente sensibles. La negligencia al obedecer la voz de Dios en estos días puede abrir puertas que llevan meses o años cerrarse. La obediencia es como la marca de sangre en las puertas de los hebreos en Egipto. Quien lo tenga, se salvará. Quien no tiene, será vulnerable. Es necesario recordar, Dios no da advertencias en vano. Si ha revelado que estos días están marcados, es porque hay algo grande en juego. Tu alma, tu hogar, tu propósito. La obediencia será el diferencial. No solo obedecer por el miedo, sino por la absoluta confianza en quién es Dios. Obedecer porque ve lo que no ves, porque Él sabe lo que viene, porque te está llamando a posicionarse como alguien que entiende el valor de cada decisión. La obediencia es la clave, y la ruina es el precio de la negligencia. El 13 y 14 de julio, las puertas se abrirán en el mundo espiritual, tanto en el cielo como en el infierno. Algunos de ellos son oportunidades divinas que han sido bloqueadas durante años, pero que solo pueden acceder a quienes están en perfectas melodías con el cielo. Otros, sin embargo, son trampas disfrazadas, entradas sutiles a entornos espirituales tóxicos que prometen libertad, pero traen prisión. La pregunta no es si las puertas se abrirán, sino si sabrá cuál es una cruz y cuál se mantiene cerrada con autoridad. Estos días requieren un discernimiento extremo. Lo que se ve bien puede ser la destrucción. Lo que parece difícil puede ser la salvación. Es por eso que la sensibilidad espiritual será esencial. Habrá propuestas, reuniones, sentimientos e incluso sueños que vendrán como pruebas. Cada uno será una puerta. Y solo será seguro quien tiene el espíritu atento, basado en la palabra, guiado por la oración. Debes ser como el vigilante de la torre, atento a los movimientos y prepararte para cerrar cualquier brecha antes de que entre el enemigo. Pero tenga cuidado. Una puerta abierta fuera de tiempo puede ser una trampa, y una puerta cerrada por el miedo puede ser una oportunidad perdida.
Es por eso que la conexión con Dios necesita ser refinada, sin interferencia, sin distracciones. Los días 13 y 14 serán como cruces. Las opciones tomadas en estos días afectarán los meses futuros. Mantente firme. Ore antes de decidir. Y si una puerta se abre o cierra, confíe en lo que Dios está haciendo. Su fidelidad en estos días determinará qué se lanzará en el próximo. En los días previos al 13 y 14 de julio, Dios está llamando a los suyos por un tiempo de silencio estratégico y ayuno intencional. Este no es un ayuno común, hecho por costumbre o tradición. Es un acto de separación, armadura, ajuste con el cielo. El ayuno vacía el alma del ruido del mundo y expande la percepción espiritual. Cuando ayunas, no solo niegas al cuerpo, fortaleces el espíritu para discernir lo invisible y soportar lo que viene. Y en estos días marcados, su preparación no puede ser superficial. Es hora de silenciar las voces humanas y escuchar la única voz que importa. El silencio y el aislamiento en este contexto no son debilidades, son estrategias espirituales. Hay conversaciones que deben evitarse, distracciones que deben eliminarse, ruido que debe desactivarse. Dios no gritará en medio del ruido, susurra en el secreto. Y quien esté entrenado para escuchar este susurro se salvará del caos. La verdadera preparación ocurre antes de la guerra y ahora es el momento de proteger su mente, refinar su sensibilidad, alinear su atmósfera espiritual. Todo comienza con la posición, cuerpo sumiso, alma tranquila, espíritu de alerta. Este llamado al ayuno y el silencio no es para religiosos, es para los guerreros, para aquellos que entienden que los días especiales requieren posturas especiales. No puedes prepararte el día de la batalla. La preparación comienza ahora, y cuanto más te vacías, más Dios puede llenarte. El ayuno es el terreno fértil donde la revelación germina. El silencio es la atmósfera donde florece el discernimiento. Y los días 13 y 14 necesitará tanto sobrevivir como para ganar. La Biblia está llena de momentos en que un solo día cambió el destino de una nación, una generación, toda una vida. En el Éxodo, una noche convirtió a los esclavos en hombres libres, pero solo aquellos que obedecieron las instrucciones para marcar sus puertas con sangre se salvaron. En la casa de Jesse, una reunión inesperada entre Samuel y el joven David se convirtió en la clave del reino de Israel, y en Nazaret, el sí de una joven llamada María, en un día aparentemente común, abrió las puertas de salvación para toda la humanidad. ¿Qué tienen en común todos estos días? Estaban espiritualmente marcados, y quien lo discernió vivía milagros. Quien ignoró sufrió consecuencias. Estos no fueron días de rutina, eran portales, momentos en los que el cielo se inclinó hacia la tierra esperando una respuesta. Y lo mismo se aplica el 13 y 14 de julio. No vendrán con aviso en los medios o signos visibles en la naturaleza, pero en el espíritu ya se hacen eco de alarmas. El discernimiento no está en los ojos, está en obediencia. Cada ejemplo bíblico sirve como modelo. Cuando Dios marca algún día, espera una postura. Y cuando esta postura es obediente, el cielo se mueve sobrenaturalmente. Por lo tanto, no subestima el poder de un solo día. Una decisión instantánea puede sellar todo un futuro. Mire las Escrituras y date cuenta. Los mejores momentos de Dios siempre se han introducido en los días ordinarios, pero se han vuelto eternos debido a la obediencia humana. Los días 13 y 14 son antes que usted, no como números en un calendario, sino como invitaciones divinas a la transformación. Nada es más peligroso que acostumbrarse a lo sagrado. Cuando una instrucción divina se trata a la ligera, el corazón se vuelve insensible y el espíritu se expone a atacar. Esta advertencia, este mensaje, esta llamada,
Si se trata como otra palabra inspiradora, pierde su poder en su vida y pierde la cobertura que ofrece. Dios no habla por capricho, habla para salvar, pero también respeta su elección de ignorar, y muchos serán sorprendidos no porque no se les advirtiera, sino porque despreciaron la advertencia. El 13 y 14 de julio, el peor error será actuar como si fueran días ordinarios. La rutina será el disfraz del engaño. La gente continuará con sus compromisos, sus teléfonos celulares, sus distracciones, mientras el cielo grita atención. Este es el riesgo de indiferencia espiritual. La comodidad de pensar que no pasará nada es el suelo donde el enemigo planta los silados más grandes. Dios dice, no seas casual al respecto. Si suena la alarma, es porque se forma un incendio. Tratar a lo sagrado como común es lo que hizo que los hijos de Eli murieran en el templo. Esto es lo que hizo que los residentes de Sodoma ignoraran a los ángeles. Esto es lo que mantiene muchos ciclos de fracaso espiritual, pero puedes romper con él. Al honrar esta advertencia, al tratarla como lo que realmente es, un decreto celestial, alinea con la protección y dirección de Dios. No minimice. Honor, respeto, cumplir. Imagina un GPS guiando tu auto. Él sabe el camino, pero depende de ti para seguir las instrucciones. Si ignora la ruta, termina en lugares que nunca quise visitar. Entonces es con el Espíritu Santo. Él es tu guía, pero la obediencia es tuya. El 13 y 14 de julio, el cielo lanzará instrucciones específicas, pero solo aquellos que están atentos podrán escuchar y seguir. Y la diferencia entre seguir y desobedecer puede ser una liberación o un accidente espiritual. El caos comienza cuando la voz de Dios es tratada como una sugerencia y no como comando. No espere que las instrucciones vengan con voz audible o revelaciones extraordinarias. A veces será una molestia en el corazón, una suave impresión, una inquietud en el espíritu. Y en estos días su sensibilidad será probada, porque el GPS espiritual no falla, pero el oído distraído sí. Incluso puede conocer el destino, pero si no obedece la ruta se pierde. Dios dice, sigue mi voz, incluso si parece ilógico, incluso si parece que lleva mucho tiempo. Confía en mí. Además, quien obedece los detalles estarán protegidos en los detalles. El caos espiritual rodea al desatento, los autosfidentes, aquellos que piensan que pueden tener una manera. No habrá espacio para atajos en los próximos días. O sigues la ruta de Dios, o enfrentarás una desviación que puede ser costosa. Prepararse, escuchar, y sigue con precisión. El cielo está guiando, pero la dirección es su responsabilidad. Muchos creen que debido a que son hijos de Dios, están protegidos automáticamente, pero este es un medio tiempo peligroso. La cobertura divina no es un derecho automático, es una elección diaria. Es como un refugio en medio de una tormenta. Está allí, firme, sólido, poderoso, pero eliges entrar y quedarte adentro. El 13 y 14 de julio, esta cobertura será el diferencial entre ser firme o ser tomada por la tormenta espiritual, y solo aquellos que permanecen posicionados en la obediencia disfrutarán de esta protección. Esta cobertura no es un concepto abstracto, es real, palpable, notable en la vida de quienes viven en la alianza. Se manifiesta solo en medio del caos, en entregas invisibles, en sabiduría en el momento exacto, pero también es frágil cuando se descuida. Puede conocer la palabra, pero si no la vive, será descubierto. La cobertura se activa con posturas, no con discursos, y en estos días, Dios estará viendo quién está realmente bajo su sombra, o simplemente usando su nombre como escudo. La verdad es difícil pero liberadora. Dios no forzará su protección sobre nadie, ofrece. Él invita. Pero la decisión de habitar en el escondite de lo más alto es tuya, y eso requiere disciplina, renuncia y enfoque. ¿Quieres ser protegido?
Entonces, entre esta cobertura y quédate allí. No te expongas, no coquetees con el peligro, no dejes la zona de alineación. La elección es tuya, la protección está lista, pero solo si lo está. El 13 y 14 de julio, el cielo observará con armas de prueba y liberación extendidas. Pero cuál jugará tu vida dependerá exclusivamente de tu respuesta. El juicio de Dios no es una explosión aleatoria de ira, es una consecuencia de la desobediencia continua. La liberación, por otro lado, es el fruto de la obediencia diligente. Ambos están listos para actuar, pero uno depende de la elección de ignorar y el otro en el coraje de alinearse. En este contexto no eres víctima del destino, eres co-autor de tu historia espiritual. Es un momento similar al de las personas hebreas a orillas del Mar Rojo. El mar estaba a punto de abrir, pero había instrucciones específicas. Marchem. Para los que obedecieron, habría un paso. Para los que dudaban, el caos. Entonces lo será ahora. Dios tiene sus manos extendidas, ofreciendo liberación sobrenatural, pero no puede entregar a los que no quieren ser entregados. No puede proteger a aquellos que insisten en permanecer en territorios de riesgo espiritual. Estos 2 días serán una prueba práctica de lo que ha habitado en su corazón: fe o indiferencia, obediencia o apatía. Y recuerde, la liberación no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios entre ellos. No significa que todo sea fácil, significa que no serás derrotado. El juicio no será un castigo aleatorio, sino como una cosecha de semillas plantada en negligencia. Este es el momento de decidir. ¿Son días de juicio o protección? Esto no está en manos del azar, sino en tus manos. El equilibrio se está posicionando, y lo que ahora determinará cómo pesará los días 13 y 14. La oración en estos días no puede ser superficial. Debe ser intenso, ferviente, cargado con urgencia y cubierto de autoridad. No es un momento para murmullos religiosos, sino de guerra espiritual activa. El tipo de oración que Dios solicita es el que mueve el cielo y silencia el infierno. Es la oración la que transforma la atmósfera y al mismo tiempo fortalece las paredes internas del alma. Y será exactamente esta oración la que ciega los planes del enemigo y frustrará sus ataques. El 13 y 14 de julio, cada minuto de intercesión tendrá peso de oro. Hay una especie de oración que no nace de la rutina, sino de la santa desesperación. Una oración que no solo habla, sino que grita en el espíritu. Este tipo de grito crea barreras invisibles contra las trampas del maligna, cubre la mente con discernimiento y mantiene el corazón alineado con los cielos. No tienes que rezar con hermosas palabras. Necesitas rezar con verdad. Debes rezar como quien conozca su vida, su propósito e incluso su familia está en juego. El enemigo no sacude antes de los que rezan mucho, sino ante quienes rezan con comprensión y fe inquebrantable. Ore antes de que comience la guerra. Ore como estrategia, como escudo, como espada. Y cuando lleguen el 13 y el 14, su oración ya habrá pavimentado el camino de la victoria. No puedes luchar contra una guerra espiritual con armas carnales. La oración es el puente entre lo invisible y lo real. Y quien rezó antes, gobierna más tarde. Sea consciente, Dios lanzará instrucciones durante estos días, pero solo escuchará quien está en la posición de oración, y quien esté en una posición de oración saldrá no solo en paz, sino también en victoria absoluta. No es la fuerza del grito, ni la grandeza de la postura. Lo que más aterroriza es un corazón obediente. La obediencia radical, sin duda, sin negociaciones, sin demoras, es un arma de guerra que pocos usan, pero nunca falla. Porque cuando alguien obedece, activa directamente el movimiento de Dios. El 13 y 14 de julio, la obediencia no será una virtud, será un escudo.
Abrirá formas, infracciones cercanas, confundirá a los demonios y atraerá el favor celestial en niveles sin precedentes. El enemigo no teme a los religiosos, no teme quien sabe gran parte de la palabra y vive poco. Él teme a quienes obedecen incluso cuando no entienden, incluso cuando duele, incluso cuando todo parece opuesto. La obediencia es una declaración de confianza silenciosa. Es una prueba de que no necesita ver. Es el voto de lealtad al cielo en medio del ruido de la tierra. Y cuando se supone esta postura, el cielo responde con plena vigencia. Se abren puertas, se liberan milagros, las liberdades se manifiestan. ¿Quieres ganar estos días? Cumplir, incluso si suena pequeño, incluso si parece innecesario. La obediencia radical es el código de acceso a los misterios de Dios. Es ella quien determina quién está listo para el próximo nivel espiritual. Y en estos días, cada acto de obediencia será como una contraseña que activa algo en lo invisible. Haga de la obediencia su cultura, su ritmo, su estilo de vida, porque donde hay obediencia radical, habrá victoria sobrenatural. La promesa de Dios para sus hijos nunca fue ausencia de guerra, fue la presencia de la victoria. Y esta promesa sigue siendo firme para el 13 y 14 de julio. No importa lo que esté planeado, la victoria está asegurada para aquellos que están alineados. La alineación significa estar en el lugar correcto, con la postura correcta, en el momento correcto. No es solo saber lo que Dios quiere, sino que está haciendo exactamente como Él quiere. Y para estos, la victoria no solo será supervivencia, sino que será conquista. La Biblia está llena de promesas de protección, pero todos tienen una condición: si te quedas, si vives, si obedeces. La alineación no es automática, se cultiva. Es un posicionamiento diario, una opción constante para poner a Dios en el centro. Y aquellos que deciden vivir así, incluso ante el caos, experimentarán un nivel de seguridad y paz que desafía la lógica. Los días 13 y 14, el cielo estará listo para actuar, pero solo se manifestará donde hay alineación con la voluntad divina. Por lo tanto, no hay tema. No te desesperes. Si estás alineado, verás el acto de Dios claramente. Se promete la victoria, y Dios no miente, pero la promesa tiene un camino, y de esta manera es la obediencia. Camina en este camino, mantenga sus pasos firmes, ni se desvía a la derecha ni a la izquierda, y verás con tus propios ojos lo que significa ser vigilado, favorecido y criado por un Dios que nunca falla. Señor, antes de los días que se acercan, nos ponemos en total rendición. Reconocemos que no hay fuerza en nosotros mismos para apoyar el peso de lo invisible, pero creemos que el mismo Dios que marca días también permite a sus hijos cruzarlos con autoridad y victoria. Entonces lloramos: prepárenos. Despierta en nosotros un espíritu de alerta, un hambre de tu presencia, una audacia para obedecer sin reserva. No nos dejes dormir espiritualmente mientras el cielo está en movimiento. El remanente cría en nosotros, aquellos que no se doblan por temer, aquellos que no negocian principios, aquellos que se paran incluso cuando están en todas partes, se desmoronan. Que los días 13 y 14 nos encuentran en la escapatoria, con rodillas dobladas y corazones alineados. Que nuestra oración sea una espada, escudo y pared, que nuestra fe sea firme, incluso ante la presión, y que nuestro testimonio sea de victoria, no porque seamos fuertes, sino porque elegimos obedecer. Señor, sellamos este viaje con fe. Sabemos que vendrá el enemigo, pero también sabemos quién lo vencerá. No porque gritemos más fuerte, sino porque confiamos más profundamente. Que tu paz nos rodee, que tus ángeles nos rodeen, que tu espíritu nos guíe. Y que cuando todo pasa, podemos mirar hacia atrás y decir: estaba obediente, estaba protegido, fui aprobado. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas pueden seguir adelante sin mirar hacia atrás, mientras que otras pasan la vida con el peso del arrepentimiento? ¿Y si te dijera que la traición no destruye quién fue traicionado, pero quién decidió traicionar? Hoy descubrirá por qué algunas pérdidas son irreversibles y cómo ciertas opciones pueden marcar un destino para siempre. Ya deje similares y suscríbase al canal si aún no es parte de esta comunidad. Esto asegura que continúe recibiendo contenido que abra su mente y fortalezca su viaje. Y ahora quiero que comentaras: conozco mi valor. Este comentario simple es más que palabras. Es una declaración que nunca aceptará menos de lo que merece. Algunas personas pasan sus vidas creyendo que pueden cambiar de oro por polvo y, sin embargo, ganar. Eligen la traición, pensando que nunca enfrentarán las consecuencias, pero la vida tiene una forma cruel de equilibrar las cuentas. Por el momento, puede parecer que obtuvieron lo que querían, ya sea poder, placer o un falso sentido de ventaja, pero el tiempo está a cargo de mostrar la verdad. La traición no es solo una elección impensa, es un viaje para un laberinto de arrepentimiento del que pocos pueden escapar. La ironía es que cuando finalmente se dan cuenta del error, no hay más retorno. Los traidores piensan que pueden seguir adelante como si no hubiera pasado nada, pero el destino tiene un recuerdo impecable. Poco a poco, comienzan a notar los signos de la disminución en sí. Las puertas que una vez se abrieron fácilmente ahora están bloqueadas. Las oportunidades que parecían infinitas simplemente desaparecen. La brillantez de la victoria se apaga cuando se dan cuenta de que el premio era en realidad una ilusión. Lo que una vez pareció una elección inteligente demuestra ser un error devastador. El implacable universo devuelve todo en la misma moneda, y así el peso de la traición se vuelve insoportable. Cada recuerdo de lo que perdieron, cada rastro de lo que podría haber sido, plaga como un fantasma invisible. Miran a un lado y se dan cuenta de que la vida continuó sin ellos. Aquellos que fueron traicionados no fueron al piso, en el contrario, se levantó aún más fuerte. El verdadero castigo del traidor no debe ser odiado, sino ser olvidado. Y nada pesa más que darse cuenta de que su presencia se ha vuelto irrelevante para aquellos que una vez le dieron todo. La bondad siempre ha sido subestimada. En un mundo que alaba la frialdad, los que llevan un corazón puro a menudo son vistos como débiles. Pero esta es una de las mayores ilusiones que un traidor puede alimentar. Confunden la paciencia con sumisión, confunden el perdón con la desesperación y confunden la bondad con miedo. Pocos saben que la verdadera fuerza se encuentra exactamente en aquellos que eligen seguir siendo humanos en un mundo brutal. Y cuando se dan cuenta de esto, es demasiado tarde. Quien engaña a alguien comete un error irreparable. Estas personas no piden ser valoradas. Ofrecen, brindan apoyo, pero cuando se dan cuenta de que están tratando con alguien que no merecen, simplemente se alejan. El traidor, acostumbrado a la idea de que el otro siempre estará allí, desesperaciones. Él ve a la persona que despreciaba seguir adelante y por primera vez siente la ausencia como un cuchillo atrapado en el cofre. La comodidad que una vez tomó a medida que desaparece garantizada, dejando solo un silencio ensordecedor. ¿Y el más cruel de todo esto? La ausencia de la buena persona no es solo una pérdida emocional, es un golpe para el alma. El traidor siente en la piel que encontrar a alguien como esa persona es prácticamente imposible. Buscarán en otras caras y otras presencias la misma paz y seguridad que tenían una vez, pero nunca la volverán a encontrar. Y cuando finalmente se dan cuenta del error, encontrarán que no hay una segunda oportunidad.
El universo ve quién sabe reconocer su valor. Grandes cosas vienen a ti, esa casa que quieres tanto, nuevas oportunidades y una vida llena de propósito. Pero para que esta energía continúe fluyendo, demuestre su gratitud. Si está disfrutando de este mensaje, haga clic en el botón Demasiado y envíe un valor de hasta $100 como señal de que acepta las bendiciones que vienen. Esta actitud refuerza su compromiso con su evolución y aún ayuda a este mensaje a llegar a más personas que necesitan escuchar esta verdad hoy. Hay personas que no pueden manejar el brillo de los demás. El simple hecho de que alguien tiene su propia luz los molesta profundamente porque refleja todo lo que no tiene el coraje de ser. El traidor a menudo no actúa por odio, sino por envidia silenciosa. Se da cuenta de que su mediocridad se hace evidente cuando está con alguien que irradia autenticidad. En lugar de inspirarse, elige destruir. Pero borrar una estrella nunca ha sido una posible tarea. Por lo tanto, intentan socavar la confianza, hacer comentarios sutiles para disminuir, tratar de crear dudas. Todo esto con la esperanza de que este brillo salga y finalmente puedan sentirse superiores. Pero hay algo que estos traidores no entienden, que nacieron para brillar, no necesitan permiso. Y el intento de reducir a alguien solo revela cuán pequeños son realmente. El peor castigo para este tipo de persona no es ser ignorado, es ver a quien intentó destruir continuando creciendo. Observan desde lejos, mientras que la persona que una vez intentó disminuir alcanza las alturas que ni siquiera soñaron. El brillo que han tratado de borrar ahora ilumina un camino al que nunca podrán volver. Intentaron competir, pero nunca entendieron que estaban solos en este juego. La paciencia es una virtud rara y los traidores generalmente no lo tienen. No quieren construir, no quieren plantar para cosechar más tarde. Quieren todo ahora en el más mínimo esfuerzo posible. Por lo tanto, eligen atajos, prefieren la bonificación instantánea e intercambian el pasajero duradero. Piensan que ganaron cuando de hecho solo saltaron etapas que luego se volverán imposibles de cruzar. Al principio todo parece funcionar. Deportan sus nuevas opciones, se jactan de inteligencia, porque dejaron caer algo sólido para obtener algo que brilla en este momento. Pero la verdad tiene una forma implacable de revelarse. Los placeres rápidos desaparecen tan rápido como surgieron, y cuando miran hacia atrás se dan cuenta de que no hay nada más, sin base, solo ruinas de decisiones de mal pensamiento. Mientras tanto, aquellos que fueron traicionados siguen su viaje, construyendo algo verdadero, algo que resiste el tiempo. El traidor observa, perplejo, mientras que el que despreciaba crece sin tener que hacer trampa. Y el dolor del arrepentimiento llega demasiado tarde. Apostan a toda prisa, pero olvidaron que la vida recompensa a aquellos que saben cómo esperar. Traicionar a alguien con un corazón puro no es solo consecuencias emocionales, sino que tiene un peso espiritual imposible de llevar. Algunas personas no entienden que ciertas conexiones están protegidas por el universo mismo. Cuando alguien que fue colocado en tu vida como regalo es traicionado, algo cambia en el destino del traidor. La vida, una vez fluida, comienza a ser pesada, llena de obstáculos invisibles. El que lo traicionó ni siquiera se da cuenta al principio, pero gradualmente se dará cuenta de que todo comenzó a salir mal. Las oportunidades escapan de los dedos, la paz se vuelve rara, las puertas comienzan a cerrar. Lo que antes fluía ahora se convierte en un camino lleno de espinas. No es una coincidencia, es la consecuencia inevitable de alejarse de alguien que trajo bendiciones a su vida. Y luego, cuando no hay más que negar, el traidor mira hacia atrás y se da cuenta. La persona que traicionó no era solo alguien ordinario.
Era una pieza clave, un escudo contra las tormentas, una guía que lo ayudó en la dirección correcta. Pero ahora todo esto se ha ido, y lo único que queda es la certeza de que la traición ha cobrado demasiado alto. La vida se toma de elecciones, y cada una tiene un peso. Algunas decisiones abren puertas, otras las cierran para siempre. Los traidores siempre piensan que tendrán tiempo, para que puedan regresar cuando quieran, que las oportunidades les esperarán pacientemente. Pero la verdad es brutal. Algunas posibilidades son únicas y cuando se desperdician, desaparecen sin rastros. El tiempo pasa y comienzan a darse cuenta de la extensión de lo que perdieron. Lo que una vez parecía garantizado, ahora es solo un eco distante. Intentan reconstruir lo que rompieron, pero no hay regreso. Esa persona que alguna vez fue la base de sus vidas, ahora es inaccesible, siguiendo una dirección que ya no puede seguir. Lo llaman, pero sus voces ya no se escuchan. Miran, pero ya no encuentran lo que una vez fue suyo. Y luego viene el golpe final, la certeza de que fallaron. No porque alguien los castigara, sino porque se traicionó. Perdieron a alguien que los hizo mejores, que los impulsó, que los ayudó a crecer. Y ahora, todo lo que tienen que hacer es mirar desde lejos, sabiendo que lo que alguna vez ha estado al alcance se ha vuelto inalcanzable. La lujuria ciega. Ella seduce con promesas vacías, con destellos momentáneos que enmascaran el vacío detrás de la tentación. Muchos traidores no eligen la destrucción conscientemente, simplemente ceden al deseo inmediato sin pensar en lo que está en juego. Pero cuando la niebla de la emoción se disipa, aparece la realidad, cruel e implacable. Intercambian algo real por el placer fugaz. Tiran años de lealtad para una noche de ilusión. Traicionan no solo a una persona, sino una historia, un legado, un camino que se estaba construyendo con esfuerzo y dedicación. Y cuando se dan cuenta del error, el daño ya se ha hecho. El placer se disuelve en el aire, y todo lo que queda son los escombros de las elecciones irreflexivas. El verdadero castigo no es perder una relación, es perder el respeto por usted mismo. El traidor se ve en el espejo y ya no reconoce quién ve. Se da cuenta de que al elegir al pasajero renunció a lo eterno. Rompió algo que nunca se puede solucionar. Y el más doloroso, sabiendo que el que fue traicionado no solo siguió adelante, sino que creció de una manera que nunca puede alcanzar. No todos los traidores actúan por el mal. Algunos simplemente no pueden manejar quiénes son. Viven huyendo de sus propias sombras, incapaces de enfrentar la verdad sobre sí mismos. Entonces, cuando encuentran a alguien que los ve como realmente son, sin máscaras, sin ilusiones, se asustan. El reflejo los asusta. Y en lugar de usar esta verdad para evolucionar, elija destruirla. El traicionado, sin saberlo, sirvió como un espejo. Su presencia hizo que el otro viera sus fallas, sus debilidades, sus miedos más profundos. Y para aquellos que no están listos para cambiar, esto es insoportable. Es más fácil rechazar a quienes muestran la verdad que enfrentar el alma misma. Entonces el traidor elige el escape, corta arcos, destruye las conexiones, ponga excusas. Pero la verdad no desaparece. Ella todavía está allí, inquietando cada paso, recordando que la elección de escapar fue en realidad la opción de perderse. Y cuando se dan cuenta de esto no hay más retorno. No solo traicionaron a una persona, sino que traicionaron la oportunidad de mejorar. Y ahora la realidad pesa como una cadena invisible, llevándolos a un abismo del que no hay escape. El espejo estaba roto, pero el reflejo permanece registrado en sus recuerdos, un recordatorio eterno de lo que podrían haber sido. Hay errores que se pueden solucionar, pero otros son definitivos. El traidor siempre piensa que puede recuperar lo que ha perdido. Él cree que al final todo se resolverá. Ese tiempo sanará todas las heridas, pero algunas pérdidas son irreparables
Y este es el mayor shock que enfrentan cuando se dan cuenta de que la traición no tiene retorno. Intentaron intercambiar algo puro por algo desechable. Intercambiaron la estabilidad por incertidumbre, el amor por la conveniencia, la verdad por las mentiras. Y durante un tiempo creían que habían hecho mucho. Pero entonces la realidad llama a la puerta. Se dan cuenta de que lo que tomaron en lugar de lo que perdieron no vale nada. El brillo ilusorio desaparece, y todo lo que queda es que el polvo corriendo por los dedos. Y aquí es donde comienza la desesperación. Quieren regresar, quieren arreglar, quieren disculparse, pero la vida ha seguido su curso. La persona que fue traicionada ya no mira hacia atrás. El tiempo no vuelve, y esta verdad persigue cada pensamiento, cada intento fallido de reconstrucción. Porque al final no solo perdieron a alguien, se perdieron. El destino es implacable. Da oportunidades, abre formas, ofrece oportunidades. Pero cuando alguien desperdició estas bendiciones, las puertas se cerraron sin previo aviso, sin una segunda oportunidad. El traidor cree que siempre tendrá un plan B, un camino alternativo, una forma de arreglar todo lo que quiera. Pero un día, sin previo aviso, descubre que no hay retorno. Llega el momento en que intentan acceder a algo que algún día eran suyos y solo encuentran silencio. Esa persona que siempre ha estado allí se ha ido ahora. El espacio que ocuparon estaba lleno de nuevas historias, nuevas conexiones, nuevas oportunidades. Intentan acercarse, pero encuentran un bloque invisible, una barrera que ya no se puede cruzar. Y luego se establece el dolor, no porque fueron rechazados, sino porque se dieron cuenta de que la elección era suya. Ellos fueron los que se alejaron, se dieron por vencidos, cerraron sus propias puertas. Ahora todo lo que pueden hacer es observar, con mucho, un mundo que ya no les pertenece. El destino no se olvida, y algunas opciones tienen consecuencias que duran para siempre. Al principio parecía que la traición había ganado. El dolor de la decepción ardió como fuego, y la sensación de injusticia hizo que el corazón pesara. Pero algo ha cambiado. Lo que era debilidad se convirtió en fuerza, lo que era la tristeza se convirtió en combustible. La traición, que debería haber roto al que se quedó atrás, en realidad lo impulsó a un nivel que el traidor nunca imaginó. La gran ironía de la vida es esta. Algunos de los peores dolores son los desencadenantes de las mayores transformaciones. El traicionado no estaba en el piso. Se levantó, miró hacia adelante y decidió que nunca aceptaría menos de lo que merece. Y a medida que creció, se fortaleció y se volvió aún más brillante. El traidor estaba comenzando a darse cuenta del error que cometió. Lo que una vez parecía una ventaja, se revelaba un error fatal. El traidor pensó que era libre, pero de hecho estaba atrapado con su propio arrepentimiento. Ahora la distancia entre los dos es insuperable. El traicionado se ha convertido en algo más grande, alguien que el traidor ya no puede alcanzar, y este logro es una carga demasiado pesada para llevar. El poder del abandono no destruyó el que quedó, destruido que se fue, porque mientras uno evolucionó, el otro estaba atascado en un pasado que nunca puede recuperarse. El traidor siempre piensa que tiene el control, que puede tomar sus decisiones sin enfrentar consecuencias. Pero hay un detalle que nunca se dan cuenta en el tiempo. La traición no solo destruye las relaciones, sino que destruye al traidor mismo. Como un veneno que erosiona lentamente todo dentro, la culpa y el arrepentimiento se convierten en sombras imposibles de ignorar. Al principio, incluso pueden sentirse poderosos. Piensan que huyeron de las responsabilidades, lo que evitó compromisos que requirieron esfuerzo. Pero a medida que pasa el tiempo, la ilusión se desmorona. Lo que parecía ser una libertad conquistada demuestra ser un encarcelamiento invisible.
el traidor descubre que la paz no viene. Las noches se vuelven largas, los pensamientos incómodos no desaparecen y la certeza de error comienza a asfixiarse. La maldición de la traición es esta. El traidor incluso puede escapar de la situación, pero nunca se escapa a sí mismo. La conciencia pesa. La mente se refiere incansablemente las opciones incorrectas. Y al final, no hay nadie más a quien culpar. El traidor se convierte en víctima de su propia trampa, condenada a vivir con la única verdad que realmente importa. Ha destruido algo que nunca puede ser reconstruido. El peor castigo para un traidor no es el desprecio, no es odio. Es la indiferencia total y absoluta. Piensan que todavía importan, que sus acciones han hecho que una marca sea irreparable. Pero el tiempo demuestra lo contrario. Si bien la persona que traicionaron continúan creciendo, evolucionando y conquistando, permanecen estancados, atrapados en su propia mediocridad. Observan desde lejos, como simples espectadores de lo que podrían haber vivido. Con cada logro del que traicionó, se intensifica el dolor de la pérdida. Ven sonrisas que ya no son para ellos, éxitos en los que ya no pueden participar. El mundo siguió adelante, pero se quedaron atrás. La audiencia de destino los obligó a ver el programa del éxito de otros sin tener derecho a un asiento en la primera fila. Y es en este momento que la verdad queda clara. No han perdido solo a una persona, perdieron todo un futuro. Y peor, ahora no pueden hacer nada más que observar. Ya no tienen espacio en la historia, no tienen voz en la narrativa. Y ese es el cruel castigo de todos, sabiendo que podrían haber sido parte de algo grandioso. Pero eligieron ser solo un espectador de su propio fracaso. El tiempo es implacable. No espera, no otorga segundas oportunidades. No va más allá de los remordimientos tardíos. El traidor siempre piensa que tendrá tiempo para arreglar las cosas, que algún día puede volver y pedir perdón. Pero hay un detalle que olvidan. A medida que pierden el tiempo, la vida sigue su curso. Y algunas personas no esperan. El tiempo pasa. Y cuando el traidor finalmente se da cuenta de la gravedad de sus acciones, no hay nadie más del otro lado para escuchar sus disculpas. El que fue traicionado ya ha seguido su camino, encontró nuevos destinos, nuevas historias, nuevos amores. Lo que una vez parecía eterno ahora es solo un recuerdo lejano, y eso erosiona. Intentan regresar, pero solo encuentran puertas cerradas. Intentan buscar refugio en el pasado, pero se dan cuenta de que el pasado ya no existe. El tiempo, el que subestimaron, se convirtió en su mayor enemigo. Lo que se perdió para siempre, y esa es la verdad más dolorosa que un traidor puede enfrentar. El traidor no solo perdió lo que eras, perdió todo lo que aún sería. Se encontraron con una versión de usted que todavía estaba en construcción, que todavía tenía dudas, que todavía llevaban rastros de ingenuidad. Pero esta versión murió en el momento de la traición, y los que renacieron más tarde no tienen más espacio para ellos. El mayor error del traidor era pensar que podría volver cuando quería. Pero lo que no se dio cuenta fue que, cuando perdió el tiempo, creciste, evolucionado. Se convirtió en una persona que ya no acepta migajas, que ya no deja espacio para aquellos que ya no saben cómo valorar. Ahora, la versión de usted que existe no es posible para él, y ese es el castigo final. No importa cuánto intenten, cuánto quieran, cuánto se arrepientan, nunca tendrán acceso a quién eres hoy, porque ya no estás en el pasado y nunca podrán llegar a tu futuro.